A las 3 de la mañana solo compré café, pero terminé en medio de una purga interna donde el único nombre seguro era el de mi asesino. ¿Qué harías cuando el héroe de barrio resulta ser el objetivo principal de una conspiración gubernamental? La luz fluorescente de la gasolinera parpadeaba sobre el asfalto mojado, reflejando las luces rojas y azules que, hasta ese momento, yo creía que eran solo un mal sueño. Me llamo Marcus. O al menos, ese era el nombre que usaba en tierra firme. En el agua, en las sombras, era otra cosa. Un SEAL. Estaba de servicio, pero estaba fuera de horario, comprando un café terrible y un paquete de cigarrillos que juré que dejaría de fumar. Mi traje civil era deliberadamente anodino. Sudadera con capucha gris, vaqueros gastados. El objetivo era pasar desapercibido. Pero en un lugar como ese, a las 3 de la mañana, nadie es realmente invisible. Vi al tipo entrar en la tienda de conveniencia. Era grande, de esos que ocupan más espacio del que les corresponde. Llevaba una gorra de béisbol demasiado ajustada y, lo más llamativo, una placa de seguridad mal disimulada en el cinturón, del tipo que usan los oficiales de control de tráfico o algún agente estatal de bajo nivel. Había algo en su arrogancia, en la forma en que miraba a la cajera, una joven estudiante, que me puso inmediatamente en alerta. No era cansancio, era prepotencia pura. Cuando salí con mi café humeante, el oficial estaba bloqueando la puerta, con los brazos cruzados, hablando fuerte. Mire, jovencita, no me importa lo que diga su jefe. Yo estoy haciendo un trabajo importante para la comunidad. Si tengo que llamar a mis superiores para que le expliquen a su gerente qué significa un sello de aprobación oficial, lo haré. Quiero mi maldito sello de descuento. La chica temblaba, incapaz de articular palabra. Vi cómo intentaba deslizar un teléfono bajo el mostrador, buscando ayuda. El oficial lo notó y su rostro se endureció. ¿Crees que no te vi, eh? ¡Eh! Rugió, golpeando el mostrador con el puño. El café caliente se me resbaló ligeramente de la mano, pero mi entrenamiento tomó el control. Mi cuerpo se tensó, procesando distancias, rutas de escape, puntos de impacto. Crucé el umbral, manteniendo mi voz baja y neutra. Disculpe, señor, parece que está causando un problema. Deje que la señorita haga su trabajo. El oficial se giró lentamente, evaluándome de arriba abajo. Mi sudadera. Mis zapatos. Probablemente me catalogó como un chico malo, fácil de intimidar. Su sonrisa era condescendiente y cruel. Mira qué tenemos aquí. Un pequeño héroe de barrio. ¿Quién te crees que eres, amigo? ¿Un policía? ¿Por qué no llevas uniforme? Lárgate antes de que te ensucie esa sudadera barata. Sabía que si respondía con sarcasmo, él escalaría. Necesitaba desescalar la situación sin perder el control, pero no iba a permitir que siguiera aterrorizando a la cajera. Di un paso más cerca, tratando de interponerme físicamente entre él y la chica. No estoy buscando problemas, dije, manteniendo mis manos visibles. Solo estoy pidiendo que dejes de acosar a la empleada. Es tarde, ambos queremos irnos a casa. Fue entonces cuando el oficial sacó su identificación, no para mostrarla, sino para usarla como arma psicológica. Era oficial de algo, sí, pero su actitud era de alguien acostumbrado a salirse con la suya mediante la intimidación, no mediante la ley. Su placa brilló brevemente bajo la luz. No me das órdenes, siseó, y en ese instante la atmósfera cambió de una confrontación verbal a algo mucho más peligroso. Su mano se movió hacia su costado, no hacia el arma reglamentaria, sino hacia algo más grande que vi por el rabillo del ojo, algo que no cuadraba con su placa de tráfico. Parecía ser un arma ilegal, algo que no debería tener un funcionario de su nivel. Te lo advertí, escupió, y antes de que pudiera reaccionar del todo, su mano ya estaba en el objeto, sacándolo con una velocidad sorprendente para un hombre de su complexión. En ese momento, mi mente se bloqueó en un solo canal: sobrevivir y proteger. Sabía que si él desenfundaba por completo, yo estaría en desventaja de tiempo, incluso si mis instintos eran más rápidos. El tiempo se estiró. Vi el brillo metálico y la empuñadura oscura. La grabación de seguridad capturaría todo lo que pasó después, pero en ese segundo yo tomé una decisión basada en años de entrenamiento letal. No podía esperar a ver qué hacía con ese objeto.
Me abalancé hacia adelante, no para retroceder, sino para cerrar la distancia a una velocidad que él no esperaría de un civil. Mi objetivo no era el arma, sino el brazo que la empuñaba. Lo alcancé justo cuando comenzaba a apuntar. Mi hombro impactó con su pecho con toda la fuerza de mi cuerpo, y el oficial gritó, desequilibrado. El objeto que sostenía se deslizó, cayendo con un golpe sordo y metálico en el suelo de baldosas, rodando bajo la nevera de bebidas. No era el arma reglamentaria que esperaba. Era un pedazo de equipo pesado, ilegal, que podría haber sido usado para causar daño grave sin dejar rastro forense claro. El oficial cayó hacia atrás, pero se recuperó con una rabia animal. Me empujó con una fuerza bruta, logrando desestabilizarme momentáneamente contra la estantería de snacks. Las bolsas crujieron. «Maldito seas», rugió, y en lugar de intentar recuperar el objeto, se lanzó a por mí con sus puños, abandonando cualquier pretensión de autoridad. Era un peleador callejero con uniforme. Sabía que si lograba inmovilizarme, la ventaja volvería a ser suya. Intenté un bloqueo de brazo, pero era demasiado voluminoso y fuerte. Logré esquivar un derechazo feo que habría roto algo en mi cara, pero su codo me impactó en las costillas, robándome el aire. Caí de rodillas, jadeando. Él se cernió sobre mí, con los ojos inyectados en sangre, preparando el golpe final. «Voy a enterrarte, idiota», siseó, levantando el puño derecho para un golpe descendente, el que no podría bloquear desde esa posición. Mi visión se nubló por el dolor y la falta de oxígeno. Estaba en el suelo, indefenso ante un oficial furioso que acababa de cometer un asalto grave. Justo cuando su puño iba a conectarse con mi sien, las luces de la gasolinera se apagaron de golpe. No fue un apagón, sino el sonido de neumáticos chirriando fuera, seguido por el sonido fuerte y rítmico de botas pesadas entrando a toda velocidad. Había llamado a refuerzos. O quizás alguien más había visto la conmoción y la había interpretado de la manera correcta. El oficial se congeló, mirando hacia la entrada. Escuché voces ásperas gritando en la oscuridad parcial. «Manos donde pueda verlas. Policía estatal, no se mueva». El oficial, bajo el peso de su placa y su crimen, dudó. Su mirada se dirigió al arma que había tirado cerca de la nevera. Si la agarraba ahora, se convertiría en un escenario de tiroteo. Si se quedaba quieto, sería arrestado por asalto. En ese instante de indecisión, vi la oportunidad. No era la policía estatal, eran agentes de la Unidad Especial de la Guardia Nacional, entrenados para escenarios de riesgo. Reconocí el equipo táctico y supe que no dudarían en usar fuerza letal si pensaban que el hombre sobre mí era una amenaza armada. El oficial me empujó a un lado, intentando levantarse y huir hacia la salida trasera, justo cuando una luz potente de linterna lo cegó. «Quieto, al suelo ahora». Él ignoró la orden, dando un paso lateral, y fue entonces cuando escuché el sonido seco, el crack inequívoco de un taser disparándose. El oficial cayó al suelo, convulsionando violentamente por la descarga eléctrica. Me levanté, con las costillas ardiendo, y vi a la joven cajera, pálida como un fantasma, sosteniendo un teléfono, con la voz rota. «¿Estás bien?», preguntó una de las figuras tácticas, acercándose a mí con cautela. «Estoy bien», logré decir, señalando hacia el oficial tendido. Él empezó. «Y creo que tienen que revisar lo que tiró bajo esa nevera. No era un arma reglamentaria». El ambiente se volvió caótico con radios y más luces. Me estaban examinando, preguntándome mi nombre y si necesitaba atención médica. Estaba a punto de darles mi nombre falso cuando escuché que uno de los agentes que revisaba al oficial tendido gritaba algo a través de su radio, su voz llena de urgencia y alarma. «Comandante, necesitamos refuerzos aquí. Esto no es un simple asalto». El sujeto llevaba equipo de comunicaciones cifradas de alta gama y una identificación falsa que parece ser de una agencia federal menor. «Y hay algo más aquí». Mi sangre se heló. El oficial no era solo un matón local con un temperamento explosivo. Estaba encubierto, o peor, era un renegado. Me giré hacia el agente que me preguntaba y dije, sin pensarlo: «No me llamo Marcus, necesito irme ahora mismo, no puedo estar en esta escena». El agente me miró con suspicacia, su linterna fija en mi rostro. «No tan rápido, señor, usted es testigo clave,
y parece que ha estado involucrado en una pelea seria con un oficial. ¿Quién es usted realmente? Y justo en ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje codificado que solo yo podía recibir. 3 palabras, enviadas desde mi contacto de emergencia en el cuartel general. La red te vio. La luz de la linterna del agente se hizo más intensa, casi cegadora, mientras intentaba descifrar mi rostro en la penumbra de la gasolinera ahora acordonada. Señor, no puede simplemente irse. Necesitamos su declaración completa sobre este individuo. ¿Qué era ese equipo que tiró? El mensaje en mi teléfono pulsaba, una pequeña vibración insistente que gritaba peligro inminente. La red te vio. No era una amenaza casual, era la señal de que mi identidad o mi misión habían sido comprometidas a un nivel que superaba la simple pelea callejera. El oficial no me había atacado por defender a la cajera. Me había atacado porque yo era el objetivo. El enfrentamiento en la gasolinera no fue un accidente. Fue una trampa muy bien ejecutada. Tragué saliva, sintiendo el sabor metálico de la adrenalina y el dolor punzante en mis costillas. Los agentes que habían llegado eran de la policía estatal, pero noté inmediatamente la disciplina y el equipo de la unidad de respuesta táctica que había neutralizado al oficial. Habían sido rápidos, demasiado rápidos para una simple llamada al 911 sobre una riña. Alguien con influencia sabía que yo estaría allí. Escúcheme bien, le dije al agente que me sujetaba suavemente del brazo, su agarre firme pero profesional. Yo no vi nada. Estaba pasando por aquí. Él se abalanzó sobre mí. Estoy confundido. Necesito irme. Si me quedo, estoy poniendo a todos en peligro. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía. Si mis superiores sabían que la red me había visto, significaba que mis enemigos habían penetrado el círculo de confianza o habían encontrado la vulnerabilidad que siempre temí. Mi patrón de consumo de café a las 3 de la mañana en lugares aleatorios. En el suelo, el oficial comenzaba a recuperar la conciencia, gimiendo y tirando de sus ataduras temporales. Los agentes de la unidad táctica se movieron inmediatamente para asegurar el arma ilegal y el equipo de comunicaciones. Uno de ellos, aparentemente el líder por la forma en que se comunicaba, se acercó al agente que me interrogaba. «Agente Smith, este tipo parece herido. ¿Es nuestro testigo o...?» Smith dudó, mirando mi sudadera gris y mis manos, que instintivamente se habían colocado en posición de guardia baja. Dice que no sabe nada, pero su reacción fue demasiado entrenada para un simple transeúnte, sargento. Y el sujeto caído llevaba una identificación federal falsa de bajo nivel. El sargento asintió, acercándose a mí. Su rostro estaba oculto por su máscara balística, pero podía sentir su escrutinio. «Señor, ¿quiere cooperar? Si no lo hace, tendremos que llevarlo a la comisaría para tomarle declaración. Esto es un incidente grave, un oficial de la ley agredido por un civil. Esa era la trampa. Si me llevaban a una comisaría, estaría en territorio desconocido, sin mi equipo, sin mi cobertura, y los verdaderos responsables podrían interrogarme, o peor aún, hacer que el oficial recién arrestado se retractara y me acusara de agresión a un funcionario. Podrían fabricar una acusación de intento de sabotaje o algo similar, una historia mucho más fácil de vender públicamente que la de un enfrentamiento entre dos hombres con secretos. «No soy un civil», susurré, y me arrepentí inmediatamente de haberlo dicho. El sargento se tensó. «¿Y qué es usted, entonces?» En ese momento, el oficial caído, que parecía medio sedado, logró extender un dedo tembloroso hacia mí y gritó con una voz que intentaba sonar autoritaria a pesar de la descarga. Él es el topo, el desertor, me atacó para cubrir su huida». Silencio absoluto en la gasolinera. Todas las miradas, las de los agentes tácticos, las de Smith, las de la cajera horrorizada, se fijaron en mí. La narrativa acababa de cambiar dramáticamente. El oficial agredido se había convertido en la víctima de un topo entrenado, y yo, Marcus Barra el SEAL, era ahora el enemigo público número 1. «Eso es una mentira», protesté, levantando las manos en señal de rendición, pero mi lenguaje corporal ya estaba gritando «culpable», bajo el escrutinio de hombres armados. El sargento levantó su arma, apuntándome directamente al pecho. «No se mueva. Identifíquese ahora, o esto terminará muy mal para usted».
Miré hacia la calle. Ninguno de mis contactos de apoyo sabían mi paradero exacto, solo que estaba en la zona. Si mi equipo venía a rescatarme, pensarían que el oficial tenía razón, que yo era el desertor que había atacado a sus colegas. Estaba atrapado entre la ley y mis propios fantasmas. Mi única salida era la verdad, pero la verdad era más peligrosa que cualquier mentira que pudieran inventar. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no fue un mensaje, sino una llamada entrante de un número desconocido, cifrado a través de un servidor satelital. Era mi jefe de escuadrón. No podía contestar. Si lo hacía, expondría la conexión directa que no debería existir. Antes de que pudiera apagarlo, la pantalla iluminó el nombre de la llamada por un instante fugaz. No era el nombre de mi jefe, era el nombre de mi oficial superior, el hombre que me había entrenado, pero etiquetado bajo un alias operativo que solo se usaba en situaciones de emergencia extrema. La señal de que la operación había colapsado por completo y estaban iniciando el protocolo de limpieza. El sargento notó la luz del teléfono. «Suelte ese dispositivo». Lo solté. El teléfono cayó sobre el pavimento y la pantalla se quebró en 1000 pedazos. Pero el sonido de la llamada entrante ya había sido escuchado por todos los que estaban cerca. El líder táctico miró al oficial caído, luego al teléfono roto y finalmente a mí. Su voz era fría, desprovista de cualquier emoción. «Parece que tenemos un problema de jurisdicción muy grande aquí. Agente Smith, asegure a ese hombre y llévelo a la base más cercana para interrogatorio inmediato, sin contacto exterior. Y tú», se dirigió a mí, dando un paso lento y deliberado. «Te vas a explicar, y más te vale que tu historia sea mejor que la de este topo». Sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor. Estaba siendo detenido por una fuerza que no conocía, bajo cargos que me harían parecer un traidor de Estado, y mi única línea de defensa había acabado de indicarme que estaba siendo sacrificado. Y entonces, a través de la radio del sargento, escuché una voz nueva, una voz que no pertenecía a la policía local ni a la unidad táctica. Era una voz filtrada, áspera, llena de estática, pero inconfundiblemente familiar. «Sargento, retírese de ese individuo de inmediato. Él no es su prisionero, es nuestro activo. Si lo tocan, responderán ante órdenes superiores que anulan todo protocolo local. Les doy 5 segundos para soltarlo antes de que enviemos un equipo de extracción propio. ¿Entendido?» La voz pertenecía al director de la división interna, el hombre que supervisaba la operación de encubrimiento que me había traído a esa gasolinera en primer lugar. Estaba siendo reclamado. Pero si él me reclamaba, significaba que el plan había fallado estrepitosamente y él quería borrar las pruebas. El sargento dudó, mirando a su equipo, visiblemente dividido entre obedecer a sus superiores inmediatos y la orden directa de una voz que sonaba como si viniera del mismísimo centro de mando. El oficial caído se agitó de nuevo. «No le crean», gritó el oficial, casi con un jadeo. «Él es el contacto de la célula que busca desestabilizar el sistema. Es una operación encubierta de nuestros rivales». Y entonces, a través del chirrido de la radio, el director contestó, con una calma aterradora: «Ya no hay rivales, colega, solo hay limpieza. Y el primero en ser limpiado será el que acaba de revelar su posición». El sargento dio un paso atrás, bajando ligeramente su arma. Pero antes de que pudiera dar la orden de retirarse, la puerta de la gasolinera fue destrozada por un impacto lateral. No fue un vehículo, sino algo mucho más grande y rápido. El sonido fue ensordecedor, y un grupo de figuras vestidas completamente de negro, sin insignias, entraron como un torbellino violento, moviéndose con una letalidad que superaba a la unidad táctica presente. No vinieron a arrestar. Vinieron a asegurar la escena y a silenciar a todos. Uno de ellos, el que parecía liderar el asalto, me miró directamente a mí, ignorando a los agentes locales que gritaban órdenes confusas. Levantó su mano y en lugar de un arma llevaba un comunicador avanzado. «Fin del juego, activo. Tienes exactamente 60 segundos para entregarte a nosotros o seremos forzados a considerarte hostil y neutralizar a todos los presentes para asegurar tu captura». «¿Con quién hablas?». En ese momento, mi teléfono roto se iluminó por última vez, mostrando una última notificación antes de apagarse definitivamente.
Una foto borrosa del director de la división interna, sonriendo con un arma oculta, la misma que nunca debería haber usado. No me estaban rescatando. Estaban asegurando que nadie más supiera lo que había pasado. Estaba rodeado por 3 facciones enemigas, y la mía acababa de declarar que yo era un objetivo. El sonido del cristal roto y los gritos de los agentes estatales se ahogaron bajo la presencia avasalladora de las figuras de negro. Estaba en el centro de un nido de víboras. Los agentes tácticos, visiblemente nerviosos y superados en número y habilidad por esta nueva fuerza, se preparaban para un enfrentamiento que sabían que perderían. El sargento dio un paso hacia atrás, viendo la clara señal de que estaba en medio de una purga interna, algo que superaba su autoridad. El líder de los hombres vestidos de negro, cuyo rostro era una máscara de determinación letal, me extendió la mano. Última oportunidad, o vienes con nosotros, o los consideramos parte del encubrimiento y los eliminamos aquí mismo. ¿Quién te envió a esa gasolinera? ¿Tu contacto te falló? Mi mente corría a la velocidad del rayo. Si me entregaba a ellos, probablemente terminaría en una celda negra, interrogado por mis propios, y si intentaba huir, los hombres de negro no dudarían en acribillarme en medio de la gasolinera, haciendo que pareciera un tiroteo fallido con el oficial corrupto, que ahora yacía inconsciente. La clave era la confusión. Y la única persona en esa habitación que no estaba siendo apuntada por los hombres de negro era la cajera. Nadie me envió, respondí, mi voz firme a pesar del dolor en mis costillas. Levanté las manos lentamente, asegurándome de que mis movimientos fueran interpretados como sumisión. Pero sé quién los envió a ustedes. El líder se detuvo, intrigado por mi audacia. ¿Ah, sí? ¿Y quién sería? El hombre que acabamos de noquear, dije, señalando al oficial tendido, cuya identificación falsa había sido revelada como parte de una célula de desestabilización. Él no es el topo, es el chivo expiatorio. Ustedes no son extracción, son el equipo de limpieza del director. Él no desertó, él estaba reuniendo pruebas contra la cúpula, y el director ordenó el ataque para silenciarlo antes de que pudiera hablar con los federales. El líder se quedó inmóvil. Mis palabras habían golpeado en el blanco. Si yo era un activo de valor, el director intentaría eliminar al contacto y a mí simultáneamente. Pero si yo era un desertor, como el oficial afirmaba, entonces esta incursión de hombres sin insignias era exactamente lo que se necesitaba para silenciar la escena. Interesante teoría, siseó el líder. Pero ¿por qué deberíamos creerte a ti, el supuesto desertor que se pelea con la ley en una gasolinera? Porque el teléfono que acaban de ver, dije señalando los restos del aparato, no era mi teléfono de campo, era mi línea de contingencia, mi último recurso. Solo se activaba si el director ejecutaba el protocolo fantasma. Y si el director activó el protocolo fantasma, significa que está borrando el rastro del oficial caído, y que ustedes son los que van a hacerlo parecer un accidente. En ese instante, el sargento de la unidad táctica, entendiendo la gravedad de la traición que acababa de presenciar, dio una orden decisiva a su equipo, no a mí. Agentes, estamos en medio de un incidente de jurisdicción federal irregular. Retirada táctica a la base A7 y pongan todo en cuarentena. No interactúen con el equipo sin insignias. Los agentes tácticos retrocedieron rápidamente, escoltando a su sargento fuera de la gasolinera, dejando al oficial caído y a los hombres de negro conmigo. La confusión había creado una burbuja de tiempo. El líder de los hombres negros asintió lentamente. Parece que tienes información que nos es útil. Activo. Tienes razón, el director está cubriendo sus huellas. Pero tú eres la prueba viva de que él ordenó la operación. Se acercó y me puso una mano fuerte sobre el hombro. No me levantó, sino que me obligó a mirar al oficial caído, que ahora estaba siendo esposado por otros 2 hombres de negro. Nosotros trabajamos para un grupo que no tolera el tráfico de influencias a ese nivel, continuó el líder. El director se ha vuelto demasiado poderoso y ha empezado a usar recursos operativos para proteger sus negocios turbios. Necesitamos a alguien dentro que conozca las claves de acceso. ¿Y creen que yo soy ese alguien?, pregunté, sintiendo un atisbo de esperanza. Creemos que eres la única persona que sobrevivió a la trampa del director. Eso te da credibilidad. Te sacaremos de aquí, te daremos atención médica
y luego nos ayudarás a exponer toda la red que el director ha construido, incluyendo los movimientos de las protecciones ilegales que usa. Me ofrecí una última mirada a la cajera, que seguía inmóvil junto al mostrador. Le hice un gesto apenas perceptible con la cabeza, un asentimiento de gratitud y adiós. Ella había visto la verdad. Un hombre bueno, aunque complicado, había prevalecido sobre la corrupción. Cuando el líder me ayudó a entrar en una furgoneta blindada, sin ventanas, sentí que dejaba atrás no solo mi nombre, sino también mi vida anterior. La pelea en la gasolinera no había sido mi fin, sino mi brutal bautismo en una guerra subterránea mucho más profunda. Mientras la furgoneta se alejaba en el silencio de la noche, con el motor ronroneando apenas audible, sentí el peso de las vendas improvisadas en mis costillas. Había sobrevivido al ataque, había expuesto una conspiración interna, y ahora estaba en manos de una facción sombría que prometía justicia a su propia manera oscura. El granjero de la gasolinera había visto todo, y aunque mi vida ahora sería una sombra constante, el sistema podrido había recibido un golpe directo. Mi nuevo trabajo era asegurarme de que ese golpe no fuera en vano. Cerré los ojos, sabiendo que la próxima vez que viera la luz del día, ya no sería el mismo hombre que compró un café a las 3 de la mañana. La verdadera guerra acababa de empezar.